solo por haberle dicho a una desconocida que era guapa. Mi madre me espetó de repente. No te quiero más. Me miró con odio y me dijo con tono severo. Tú y tu padre. No quiero saber nada de vosotros. Ese día llevaba el regalo que no había tenido oportunidad de darle y corrí detrás del taxi durante un buen rato. Cuando caí al suelo, vi unas palabras extrañas en el aire. Te lo mereces. Por llamar guapa a la otra mujer. ¿Por qué no se ha muerto? La protagonista es tan genial. Una mocosa tan despiadada se merece que la abandonen. En ese momento, me di cuenta de que yo era la hija desagradecida de la historia, que había sido abandonada por su madre, y la madre de la protagonista estaba acumulando mis puntos de arrepentimiento. ¿De verdad crees que era guapa? El tono de mi madre era inquietantemente tranquilo. No lo entendía. Lo único que podía hacer era intentar recordar a la tía que había caminado con mi padre. Llevaba un vestido precioso y tenía el pelo rizado en grandes ondas, como mi muñeca Barbie favorita. Y mamá también había dicho que mi muñeca Barbie era guapa, así que respondí con cuidado, sí, esa tía era guapa. Después de decir eso, mamá soltó mi mano de repente, como era de esperar, resopló ligeramente, se componía la expresión y me miró con frialdad. Cada vez que mamá miraba así a papá, no se hablaban durante mucho tiempo, así que me asusté. Agarré su manga y le supliqué, mamá, ¿qué has dicho? ¿Crees que esa tía no es guapa, verdad? Mamá apartó mi mano poco a poco. Lo que yo sienta no importa, mientras a tu padre y a ti os guste. Eso es lo único que importa. Habló con indiferencia mientras me ajustaba el cuello. La tristeza y la decepción se habían acumulado lo suficiente. El vínculo entre madre e hija se había roto. A partir de ahora, estarás con tu madrastra. Más te vale que te cuides. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi madre. Cogió el equipaje que había preparado antes. Levantó la cabeza con orgullo y se marchó de casa. No lo entendía. ¿Acaso hacer buenas acciones no es algo de lo que estar orgullosa? ¿Dejarme atrás cuenta como una buena acción? Ese día, la seguí. Alquilé un coche y conduje durante mucho tiempo. Me caí una y otra vez. Mi madre nunca miró atrás. El regalo de cumpleaños que había preparado, en secreto para mi madre, se me cayó del bolsillo. Era una horquilla rosa. Había cambiado 60 puntos de la clase de arte por ella. Era la más bonita de la colección de la profesora de arte. Ahora estaba rota. Me tumbé en el suelo, llorando y gimiendo, en medio del miedo y la desesperación. Muchas palabras aparecieron de repente en el aire. La protagonista es tan guay. Ese mocoso despiadado se merece que lo echen a la calle. Se lo merece por decir que la otra mujer era guapa. ¿Por qué no se ha muerto? Ese año tenía 6 años. Sabía muchas palabras, pero no entendía muchas cosas. No sabía lo que era una amante, pero mi madre se había ido, así que debía de ser culpa mía. No debería haber dicho que la tía era guapa. A partir de ahora, nunca volveré a decir que alguien es guapo. En cuanto se me pasó por la cabeza, apareció de repente una enorme barra de progreso en el aire. La barra roja se llenó rápidamente. Valor de arrepentimiento del hijo rebelde, 99, 99%. El objetivo de la protagonista femenina está a punto de alcanzarse. Estaba aterrorizado. Contuve las lágrimas. Los comentarios comenzaron a zumbar de nuevo. ¿Por qué no es 100%? Ese bastardo es realmente incorregible. No llorará hasta que vea el ataúd. Espera a que la protagonista adopte a Marta. El mocoso se arrepentirá, pero no tendrá dónde llorar. Las palabras en el cielo solo. Las entendí completamente mucho más tarde, pero en ese momento, mi instinto me decía que no podía dejar que el medidor de arrepentimiento llegara al 100%. Si lo hacía, mamá podría no volver nunca. Mi padre me llevó a casa. Frunció el ceño y me llamó estúpido. Viejos trucos. Dijo, volverá en 3 días. Mi padre siempre decía eso, pero yo seguía preocupado. Mi padre no podía ocultar la burla en sus labios. Me agaché pacientemente y le dije, piénsalo bien. ¿Alguna vez no ha vuelto? Fruncí el ceño e intenté recordar, y me pareció que no. En realidad, mamá se había ido muchas veces antes. Cada vez que discutía con papá, no se defendía, ni siquiera hacía preguntas. Simplemente se marchaba. Papá se había acostumbrado, pero sentía que esta vez era diferente. Esta vez, mamá había dicho que tampoco me quería. Era la primera vez que decía algo así. Papá se encogió de hombros con indiferencia, y me entregó a la niñera antes de volver solo a su habitación. La niñera, la tía Carmen, me puso medicina en las rodillas mientras me consolaba con simpatía. Sus palabras eran las mismas que las de papá, mamá volvería. No era la primera vez que oía a las niñeras decir eso. A escondidas, cotilleaban a nuestras espaldas sobre cómo mamá había sido la perrita faldera de papá en el pasado, y cómo finalmente había conseguido ascender después de que papá se emborrachara. Papá había perdido a su pareja perfecta, su luz de luna blanca, y mamá, como estaba embarazada de mí,
Se casó con éxito con una familia rica. Tía Carmen dijo que la desconocida, que había venido hoy era la luz de la luna blanca de papá. Sofía acababa de volver del extranjero, para venir a casa a hablar con papá sobre algo. Tía Carmen me acomodó y luego fue a la cocina para susurrarle algo a tía Ana, que estaba cocinando. Desquiarse con un niño. ¿Qué clase de habilidad es esa? Si realmente te importaba la luz de la luna de otra persona, ¿por qué te apresuraste a meterte en su cama en su momento? Después de tantos años de diversión, ahora que el niño ha crecido, ¿quieres subirte a un pedestal? Seguro que no estaban diciendo nada bueno de nosotros. Me escondí en un rincón, llorando sin poder hacer nada. Esa noche, papá llegó a casa muy tarde. Había estado bebiendo. En cuanto entró por la puerta, llamó a la tía Ana para que le preparara una sopa para la resaca. La de siempre. Es buena para el dolor de cabeza. Después de que mi padre terminara de hablar, esas extrañas palabras aparecieron de nuevo. HMPH. Ahora se acuerdan de la sopa para la resaca de nuestra protagonista femenina. Qué pena que ya se haya ido. Ese perro de hombre debe de estar arrepintiéndose ahora. Ya verás cómo llora a lágrima viva. Me acurruqué junto a la puerta, observando nerviosa la reacción de mi padre, pero oí a tía Ana levantar la voz en respuesta. Esa receta es sencilla. La he visto varias veces. Puedo prepararla. Por favor, espere un momento. Estará lista enseguida. Los subtítulos aparecieron rápidamente. ¿La vieja bruja se atrevió a robar la receta de nuestra protagonista? Se merece que la desenmascaren. Vieja bruja, no nos retrases para ver cómo creman a ese cabrón. La escena cambió rápidamente. Trajeron un plato de sopa para la resaca. Papá se lo bebió de un trago. Una gran barra de progreso se iluminó sobre su cabeza. Valor de arrepentimiento del cabrón. 000%. Advertencia. Advertencia. Las palabras se transformaron en algo extraño. ¿De verdad está en cero? Después de perderla. ¿No debería haber pensado en ella? El tiempo fue demasiado corto. Esperemos un poco más. Finalmente, esa noche, esperaron otra oportunidad. De repente, papá sintió un dolor de estómago. Llamó a la tía Carmen para que le buscara un medicamento para el estómago. La tía Carmen dijo, el medicamento para el estómago de papá siempre lo preparaba mamá. Ahora que mamá no está aquí, no sé dónde está el medicamento ni cómo se toma. El mosquito volvió a aparecer, zumbando. Ahora ya sabes lo buena que es la protagonista femenina, ¿verdad? El perro asqueroso se lo merece. Tuvo que esperar hasta que no pudo conseguir la medicina. Y tenía tanto dolor que sentía que se moría antes de darse cuenta de su error. Observé a mi padre nervioso, esperando su reacción. Solo resopló y llamó al médico de la familia. Un minuto después, recibió la dosis y las instrucciones. Miró a la tía Carmen y dijo con indiferencia, limpia toda la casa. Me dijiste que no sabías dónde ponerlo. La frente de la tía Carmen estaba cubierta de sudor frío. Fue a buscar la medicina sin decir una palabra. Entonces mi padre volvió su mirada hacia mí. Su tono era inusualmente duro. ¡Qué truco tan barato! Ni se te ocurra copiarlo. Después de que mi padre terminara de tomar la medicina, la barra de progreso en su cabeza seguía en 0,5. Los mosquitos zumbaban en el aire toda la noche. Me acurruqué sola en la esquina de la cama, sin atreverme a parpadear, por miedo a perderme cualquier información sobre cómo encontrar a mi madre. Después de unos días, mi horario estaba completamente desorganizado, y me sentía cada vez más agotado. Cuando papá me vio, se detuvo claramente por un momento. Luego frunció el ceño y me dijo que me vistiera y que me llevaría a ver a mamá. Estaba emocionado y durante todo el camino pensaba en cómo podría recuperar a mamá. Finalmente, llegamos al salón de banquetes, e inmediatamente vi a la persona que tanto había anhelado. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Solté la mano de mi padre y corrí hacia mi madre. Mamá, grité. Entonces me quedé paralizada. Una voz resonó al mismo tiempo que la mía. Era una niña pequeña vestida con elegancia. Tenía más o menos mi edad. También estaba llamando a mi madre. Mamá, grité. Me quedé allí de pie, en estado de shock. Miré fijamente a mi madre. Sabía que me había visto, pero su mirada me atravesó. No había calidez en sus ojos. Cuando volví a mirar a la niña, sus ojos estaban llenos de ternura. Mi preciosa hija, dijo mamá, abriendo los brazos. Ven a mí, corre despacio, no te caigas. La niña se lanzó a sus brazos. Giró la cabeza con picardía y me miró. Su mirada se posó en mis rodillas llenas de cicatrices. Mi madre continuó, yo no dejaría que te cayeras. Pero parecía que esta niña no tenía madre. Oh, qué pena me da. ¿A quién llama? Mamá. Sentí una mano grande apretándome con fuerza la garganta. Esforcé una sonrisa fea. Mamá, mira, mamá, te he preparado un regalo de cumpleaños. Tu color favorito, el rosa. Reuní todo mi valor y di un paso adelante. Mamá,
¿Te ayudo a ponértelo en la cabeza? La niña oyó esto y pareció darse cuenta de algo. Ah, así que él era el pequeño mocoso sin corazón. Se zafó de los brazos de su madre y se acercó a mí con la cabeza bien alta. Tú eres el que no tiene ojos. Dijiste que otra persona era más guapa que mi mamá. Tienes que ir al oculista. Mi mamá es sin duda la persona más guapa del mundo. Pequeño monstruo feo. ¿Qué sabes tú de la belleza? Mientras hablaba, de repente me empujó con fuerza. La horquilla cayó al suelo. Brillaba a la luz. La pequeña perla se había caído. Rodó lejos. Recogí la perla frenéticamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no me atreví a dejarlas caer. Presioné la perla contra la horquilla con todas mis fuerzas. Esbocé una sonrisa forzada. Le entregué la horquilla a mi madre. Mamá, lo siento, sé que me equivoqué. Nunca volveré a decir que otra persona es más guapa. ¿Volverás a casa? Por favor. Mamá, te echo de menos. En ese momento, los mosquitos que había en el aire se pusieron repentinamente activos. No le perdones. No está realmente arrepentido. Solo está celoso de que seas amable con otros niños. No le perdones. Los hijos adoptivos pueden no tener lazos sanguíneos, pero pueden aportar valor emocional. Los hijos biológicos solo ralentizan tu capacidad para desenvainar la espada. ¿Qué más pueden hacer? También había opiniones diferentes, pero esta niña probablemente no sabe que la tía a la que él estaba elogiando es la amante de su padre, ¿verdad? Él solo piensa que es guapa. ¿Qué hay de malo en eso? Pronto. El texto quedó ahogado por los insultos. Una mala semilla es una mala semilla. Se puede saber cómo será alguien cuando tiene 3 años. ¿Por qué sigues dejando que te haga daño? Los lazos sanguíneos son el tipo de relación menos importante. Nuestra protagonista tiene que vivir con claridad y perspicacia. No sé si mamá puede ver esas palabras. La observé nerviosa. Esperaba que no le afectaran, pero ella no me miró. Parecía no oír una palabra de lo que decía. Tenía la mirada fija en la niña con expresión de reproche. Lucía, no seas grosera. La tiró hacia ella, mientras le ajustaba el cuello. Fingió estar enfadada y dijo, ¿dónde has aprendido esos modales? No empujes a los demás. Mamá se enfadará. La niña parpadeó juguetonamente. Mamá no se enfadaría conmigo. Mamá me quiere más que a nadie. Mamá le hizo un gesto con el dedo. Le rascó suavemente la nariz con una mirada indulgente. Mimarla no va a funcionar. Ve a pedirle perdón. Mamá no me miró ni una sola vez en todo el rato. Mi mano, que sostenía la horquilla, se quedó paralizada en el aire. Me quedé allí atónita mientras la niña me decía, lo siento. Mamá, la llamé incrédula. Mi voz temblaba. Quería decir, mamá, yo no soy otra persona. Pero mamá parecía ignorarme deliberadamente. No me prestaba ninguna atención. Toda su atención estaba puesta en la niña pequeña. Cuando la niña terminó de disculparse, mamá sonrió satisfecha. Solo entonces dijo, buena chica, cuando hagas algo mal, pide perdón primero. Eso es lo que hacen las niñas buenas de mamá. La niña se acurrucó en los brazos de su madre y se comportó como una niña mimada. Luego, en secreto, me sacó la lengua. Después de hacer todo eso, mi madre finalmente pareció acordarse de mí. Se volvió hacia mí, levantando una vez más la barbilla. Todo lo que pude ver fue la línea afilada de su mandíbula. Ya no soy tu madre, dijo. Por favor, compórtate. No me llames así. Con eso, se dio la vuelta con elegancia, y se alejó con pasos firmes llevándose a la niña. Sentí que se me cerraba la garganta. Jadeé en busca de aire y me derrumbé en el suelo. Se me cayó la horquilla y los transeúntes la patearon, pero no pude gritar. Mientras mi madre se alejaba, la enorme barra de progreso que había sobre mi cabeza se iluminó de nuevo. El 99% en rojo parpadeaba violentamente. Se lo merece. ¡Qué satisfacción! ¿Por qué no le duele más? Su arrepentimiento debe de ser enorme. Una vez que supere el 100, nuestra protagonista femenina obtendrá su recompensa. En medio de los animados comentarios, la barra de progreso finalmente comenzó a moverse, pero parecía ir en la dirección equivocada. Se sacudió violentamente 2 veces, y luego cayó repentinamente hacia abajo. Una voz mecánica sonó con urgencia. Advertencia anómala. Advertencia anómala. Valor de arrepentimiento de la niña rebelde, 90,00%. Valor de arrepentimiento de la niña rebelde, 90,00%. Los comentarios pasaron rápidamente. Al mismo tiempo, la figura de mamá se congeló de repente. Todos se preguntaban, ¿por qué ha disminuido mi valor de arrepentimiento? Solo yo sabía exactamente lo que había pasado en ese momento. En ese momento, muchas escenas del pasado inundaron mi mente. Ir al orfanato. Cuando mamá elogiaba con ternura a los huérfanos por ser guapos, yo me quedaba detrás de ella repitiendo cuidadosamente sus palabras, elogiándolos también por ser guapos. Mis labios se veían obligados a sonreír. Tenía miedo de mostrar siquiera un atisbo de descontento, o mi madre diría que estaba siendo mezquina.
Pero ella, ¿qué derecho tenía a ser tan mezquina? Y aquella niña pequeña, recordé quién era. Era la niña más dulce del orfanato. La primera vez que vio a mi madre, hizo una expresión exagerada, y le preguntó si era un hada que había bajado del cielo. Mi madre se divirtió tanto que se rió. Nunca me habían dirigido una risa así, igual que ahora. No estaba celosa de que reconociera a Lucía como su hija. Estaba celosa de cómo trataba a Lucía. Eso era algo que nunca me había mostrado a mí, su hija biológica. En ese momento, le guardé rencor, pero tan pronto como surgió ese pensamiento, la barra de progreso bajó rápidamente. Visto así, quizás el resentimiento haría que mi madre se quedara. Las palabras seguían pasando rápidamente, tan rápido que no podía leer ni una sola palabra. En ese momento, un par de zapatos de cuero brillante se detuvieron frente a mí a un ritmo constante. Papá sostenía una copa de vino y me miraba con desdén. Me empujó y ni siquiera supe cómo defenderme. Me tiró del arco que llevaba a la espalda y me levantó del suelo. ¿Lo ves claro ahora? Señaló lentamente a mamá con su copa. A esa mujer no le importa si vives o mueres. Así que ahora ya sabes a quién debes aferrarte. No, la barra de progreso en su cabeza seguía en cero. Detrás de él seguía estando esa mujer llamada Sofía. Todos ellos, mi padre, mi madre y Sofía. Todos y cada uno de ellos tenían una leve sonrisa en los labios. Solo yo me quedé allí como un cachorro abandonado. De repente, enloquecí y corrí hacia ellos con rabia. Agarré la mano de mi padre y la mordí con fuerza. Son todos mala gente, todos y cada uno de ellos. Solo tenía un pensamiento en mi mente. Estoy muy triste. No puedo más. Quiero volver al útero de mi madre, dormir en paz, y no despertar nunca. El sonido del caos llenaba mis oídos. Mi padre dijo, suéltalo. Elena, tu cara se está poniendo morada. Me negué a escucharle. Me aferré a su mano con fuerza, hasta que los gritos cesaron, hasta que vi a alguien lejos, hasta que todo a mi alrededor quedó en completo silencio. Mi mundo finalmente se sumió en un silencio total. Sentí como si hubiera estado en un sueño muy largo. Soñé que mis padres estaban en una guerra fría. Mi padre había olvidado nuestro aniversario de boda. Mi madre lo llamó varias veces. Cada vez, solo le preguntaba, ¿no tienes nada que decir? Él le decía que dijera lo que quisiera. Sus ojos se enrojecían. Colgaba el teléfono con expresión fría. Después de que eso sucediera 2 veces, mi padre dejó de contestar sus llamadas. Mi madre le envió un mensaje de voz diciéndole que el niño tenía fiebre. Cuando mi padre regresó apresuradamente, mi madre sonreía, pero lloraba en silencio. Efectivamente, dejó esas palabras y se marchó sin mirar atrás. Efectivamente que, mi padre parecía saberlo. Cuando le pregunté, solo me tocó la frente. Como no tenía fiebre, cerró la puerta de una patada. Vamos, ¿no puedes usar otra palabra? ¿Has olvidado por qué te casaste con esta familia? La tía Carmen vino a convencer al joven maestro de que no se enfadara. Estás asustando al niño. La señora te culpa por preocuparte solo por el niño. ¿No te importa él? No entiendes el corazón de una mujer. Papá se enfadó aún más. Antes de casarme con esta familia, él sabía que lo único que me importaba era el niño. Insistió en casarse conmigo, con la esperanza de que con el tiempo llegara a quererlo. Somos todos adultos. Él apostó y perdió. Ahora me culpa a mí. La tía Carmen intentó convencerlo de nuevo. ¿No son todas las personas codiciosas? Al principio, ella podía aceptar no tener una boda porque tenía algo por lo que esperar. Ahora que se ha casado con éxito en la familia, es natural que quiera más. Papá murmuró entre dientes y se dio la vuelta para marcharse. Cuando la tía Carmen intentaba que me durmiera, le susurró algo a la tía Ana, que estaba cocinando. Por fin pude ver de qué estaban hablando. Al parecer, cuando papá y mamá se casaron, hicieron un trato por el que mamá no podía interferir en las relaciones de papá. Pero después de casarse, mamá siempre se inventaba todo tipo de juegos. Quería que papá jugara solo con él. Papá no quería jugar con él. Así que se enfadó. Tía Carmen dijo, la gente no puede tenerlo todo. Una vez que tienes el título, exigir amor es un poco vergonzoso. Si no lo consigues, actúas como si te hubieran hecho daño. No está bien. Uno quiere pegar y el otro quiere que le peguen. Si no puedes permitirte perder, no des ese paso en primer lugar. Tía Ana asintió con la cabeza. El niño da pena. Querías utilizarlo. Así que lo obligaste a nacer y ahora quieres echarte atrás. No paras de amenazarle con abandonarle cada 2 por 3. ¡Qué pecado! Cuando querías tenerlo, decías cosas tan bonitas. Decías que era una pequeña vida dentro de tu vientre, que aunque el amo no lo reconociera, tú le darías a luz y le criarías tú misma. Y ahora mírate. Ni siquiera le dices una sola palabra amable en todo el día. Al menos hay una niñera. Si no, el niño estaría perdido a estas alturas. Las escenas de mis sueños se sucedían una tras otra. En el restaurante,
Mi madre y yo estábamos sentados a la mesa. La mesa estaba llena de los platos favoritos de mi padre. Yo estaba hambriento. Le pregunté a mi madre cuándo podíamos comer. Me dijo que teníamos que esperar a que volviera mi padre. Esperamos mucho tiempo. Mi madre no paraba de recalentar la comida una y otra vez. Después de la última vez, mi padre aún no había vuelto. La cara de mi madre estaba fría como el hielo. Tiró toda la comida a la basura, incluso mis alitas de pollo favoritas. Estallé en llanto. Grité, mamá, mala madre. Mi madre no dijo nada. Solo le dijo a la tía Carmen que me llevara. La tía Ana me preparaba fideos mientras murmuraba para sí misma. Típico de alguien que no sabe soportar las dificultades. ¿De verdad tenías que recalentar la comida tantas veces? ¿No podías esperar a que volviera y recalmarla juntos? Sabías que quizá no volvería, pero insististe en esperar. Sabías que no era de fiar, pero seguías teniendo esperanzas. ¿No es eso buscar problemas? Todos los días piensas en ese hombre. Si le hubieras prestado una mínima parte de esa atención a tu hijo, no sería tan lamentable. La última escena de mi sueño fue antes de que mamá se marchara. Ese día, estaba en el jardín de mi abuela y conocí a una tía muy guapa. Me regaló una muñeca Barbie enorme. La muñeca era preciosa. La abracé con fuerza. Estaba deseando enseñársela a mi madre en la habitación. Le pregunté a mi madre si era bonita. Ella le echó un vistazo. Asintió con la cabeza y dijo que era bonita. Dijo, ¿y bien? Esa muñeca se convirtió en mi muñeca favorita. Luego, cuando volví a ver a esa tía, se había rizado el pelo exactamente igual que la muñeca. Llevaba ropa del mismo color que la muñeca. A primera vista, era exactamente igual que la muñeca que nunca soltaba. La mirada de mi madre se volvió más fría por segundos. Me preguntó, ¿es guapa esa tía? ¿Es guapa esa tía? ¿Es guapa esa tía? Esas palabras sonaban como una maldición. Se hinchaban sin cesar, envolviéndome, ahogándome una y otra vez. Jadeé en busca de aire y abrí los ojos. Todo lo que veía era un blanco puro. Papá. Me desperté en el hospital. Papá estaba hablando con mamá, de espaldas a mí. ¿No vas a darme una explicación? Papá le dijo a mamá que no mirara. Ella apretó los labios con fuerza. Te estoy haciendo una pregunta. Papá alzó la voz. Mamá volvió a tensar la mandíbula. Es solo lo que has visto. No tenía nada que decir. Antes de que pudiera terminar, papá la levantó de repente. Dio un paso adelante y agarró a mamá por la barbilla. ¿Cómo que no tienes nada que decir? ¿Te sientes culpable? ¿Tienes remordimientos o simplemente no sabes qué decir? ¿Has abandonado a tu propia hija y ahora quieres adoptar a otra? Puedes hacer lo que quieras, pero al menos podrías no hacer alarde de tu amor delante de mí. ¿Qué estás haciendo? No puedes encontrar tu autoestima haciendo daño a mi hijo delante de mí. Mi padre le mordió la mano hasta hacerle sangrar. La sangre se derramó y manchó los labios de mi madre. Ella apretó aún más fuerte. Este es el niño que insististe en tener. Pasara lo que pasara. No puedes decir que ya no lo quieres. Tus palabras tan frías casi le cuestan la vida al niño. Por fin lograron abrirle la boca a la madre. Su rostro frío se retorció de dolor. Se liberó violentamente del agarre del padre. Debí estar ciega para casarme contigo. Debí estar poseída para dar a luz a tu hijo. Ya he tenido suficiente de esta decepción. A partir de ahora, tú sigue tu camino y yo seguiré el mío. Mamá no había terminado de hablar. Papá se rió con ira. La maldijo con una sonrisa. ¿Alguna vez te di esperanzas? No hiciste más que acumular decepciones. ¿No te lo dije entonces? El matrimonio está bien, pero no esperes ningún sentimiento por mi parte. Eres adulta. Sopesaste los pros y los contras y decidiste casarte con él. Nunca te he negado dinero. Sin embargo, te has comportado como una puta. Usaste a mi mejor amigo como sacrificio cuando estabas construyendo tu reputación. Sigue tu camino. Sabes que es un camino estrecho. No dejarás que el niño tenga una buena vida. Ni siquiera te dejaré tener un camino estrecho. Las emociones de papá estaban a flor de piel. Bajó la mirada hacia su teléfono. Parecía que Sofía lo estaba instando en el mensaje de voz. Se detuvo a mitad de la frase. Respiró hondo. Miró a mamá con aire amenazador. En cualquier caso, tú te quedas aquí esta noche para hacerle compañía. Ahora mismo necesita a su madre más que a nada. Si quieres irte, no me culpes por ser grosero. Cuando papá terminó de hablar, se marchó apresuradamente para acudir a su cita. Se dio la vuelta y se encontró con mi mirada. Solo entonces se dieron cuenta de que había estado despierta todo el tiempo. Me acurruqué bajo las mantas y los observé discutir sin moverme, esperando a que emitieran su veredicto sobre mí. La mirada de mi madre finalmente se posó en mí. Me miró los dientes y luego la herida, de la mano de mi padre. Levantó la barbilla con orgullo, levantó una comisura de la boca, y esbozó una sonrisa impecablemente indiferente. Lo siento, probablemente no pueda quedarme aquí esta noche. Tengo cosas más importantes que hacer. El perro callejero que adopté me está esperando para que le dé de comer.
Cuando le das de comer a un perro, te mueve la cola. Es mucho mejor que la gente. Me quedé inmóvil en la cama. No hubo gritos, pero las lágrimas llenaron mis oídos. Los mosquitos habían vuelto. Daban vueltas y más vueltas, celebrando la victoria de la heroína. Esto fue muy satisfactorio. El pequeño mocoso se derrumbó. Entendió que la protagonista femenina lo estaba llamando peor que a un perro. Ja, ja, ja. La protagonista femenina es tan genial. Este ataque no fue muy dañino, pero fue extremadamente insultante. Esta vez, el medidor de arrepentimiento debía de estar lleno. Creo que mi madre pudo ver esas palabras, porque después de decirlas, no se marchó inmediatamente. En cambio, se quedó mirando la parte superior de mi cabeza como por accidente. La enorme barra de progreso se iluminó de nuevo. Las palabras, 90,00%, temblaban y temblaban. Luego, de repente, bajaron y se detuvieron en el 70,00%. La cara de mamá palideció ligeramente. Una mirada de pánico fugaz cruzó su rostro. Luego se obligó a caminar con calma, y se dirigió hacia la puerta con un aire forzado de indiferencia. La figura de papá se había detenido en el momento en que mamá dijo que se iba. Se escondió detrás de la puerta. Sus puños se cerraron y luego se relajaron. Finalmente, volvió a su estado aturdido. Está bien. ¿Quieres irte? Yo también me voy. Deja aquí al niño, que se las arregle solo. Se fueron todos. Mamá no se quedó atrás a pesar de que papá se fue primero. En la habitación del hospital solo quedábamos yo, y los mosquitos maldiciéndome por lo que me merecía. No los miré. Imaginaba a mamá dando de comer al perro y a papá yendo a una cita con Sofía. Miré fijamente las nubes fuera de la ventana, imaginándome tumbado sobre ellas y alejándome lentamente, cada vez más lejos, hasta que papá y mamá ya no pudieran encontrarme. ¿Se arrepentirían? Seguro que se arrepentían. Pasó mucho tiempo. El cielo se oscureció, cuando ya no pude ver las nubes. Mi padre se acercó a mi cama una vez más. Llevaba un plato de sopa de huesos, con las manos, que yo había mordido hasta dejarlas en carne viva. Dejó el plato y los palillos sobre la mesa. Tienes buenos dientes, mocoso. Has mordido muy fuerte. Me acercó la sopa a los labios, pero no la bebí. Lo miré fijamente a los ojos y le pregunté con obstinación. ¿Por qué no puedo jugar con mamá? ¿Por qué no puedo ignorar a todos los demás? Papá dejó el cuenco y abrió lentamente los ojos. Hubiera sido mejor que lo hubiera sabido antes. Vaciló un momento y puso ambas manos sobre mis hombros, manteniendo la mirada fija en la mía. Habló en un tono solemne que nunca había oído antes, enfatizando cada palabra. Como niña, siempre debes recordar que ningún hombre es bueno. Lo miré con emoción. Se encogió de hombros con indiferencia y volvió a coger la sopa. ¿Por qué no juegas con tu madre? Porque yo soy malo. No me atreví a beber la sopa. La aparté con fuerza. De repente, papá frunció el ceño. Los ojos que se veían tras sus gafas, de montura dorada, eran inexplicablemente aterradores. Empujó el plato hacia mí. Me advirtió con voz tranquila que no pusiera a prueba la paciencia de una mala persona. En ese momento, lo supe. Si no me lo bebía, me dejarían morir de hambre en la habitación del hospital. 10 días en el hospital. Mi madre nunca volvió. Cuando mi padre vio que empezaba a comer y beber con normalidad, también empezó a venir menos. Solo la tía Carmen se quedó conmigo todo el tiempo. Pero al menos estaba a punto de empezar primero. La tía Carmen decía que primero estaría lleno de cosas felices. La profesora nos enseñaría muchas cosas. Pensé que si la profesora era tan inteligente, quizás podría enseñarme a encontrar a mi madre, aunque mi madre no fuera la persona que más me quería. Yo quería verla todos los días. Así que el primer día de colegio estaba muy emocionada. Corrí hacia la fila de alumnos nuevos con mucho entusiasmo, pero vi a la última persona que quería ver en la fila. Esa persona era Lucía. Ahora se apellida como su madre. Se llama Lucía Martínez. Lucía me sonrió con malicia. Elena, espera un momento. Mi madre viene a la ceremonia de apertura. ¿Viene tu madre? Los demás alumnos preguntaron con curiosidad. Todos los padres vienen. ¿Por qué no viene su madre? Lucía sonrió levemente sin decir nada. No puedo decirlo. Esas extrañas palabras volvieron a salir. Lucía, eso ha sido muy inteligente. Qué cruel. Lo más cruel está por llegar. A ver cuánto tarda en bajar su barra de progreso esta vez. Pronto comprendí lo que significaban esas palabras. El resto de la ceremonia de inauguración realmente contó con la presencia de muchos padres. Solo un número muy reducido de padres tenían compromisos previos y no pudieron asistir. Yo era uno de los pocos. Cuando mi madre se colocó detrás de Lucía, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre había traído pequeños regalos para todos los alumnos. Un pequeño detalle por su amabilidad. Esperaba que todos cuidaran bien de mi pequeña Lucía en el futuro. Los repartió uno por uno, intercambiando cumplidos y creando vínculos para Lucía. Mientras tanto,
Lucía me miraba provocativamente todo el tiempo. De repente, recordé la excursión de primavera organizada por mi guardería. También era un evento en el que se invitaba a los padres a participar. Ese día, mi madre me acompañó. También trajo a tía Carmen para la actividad de interacción entre padres e hijos. Solo participó tía Carmen. Mi madre no dejaba de mirar su teléfono. Tenía una expresión severa. No parecía nada contenta. Cuando le conté mi victoria, solo me dedicó una sonrisa a medias. Pero ahora, mi madre parece que realmente le gusta a Lucía. Se ha ablandado por completo. Por fin, se repartieron todos los regalos. Yo era la última. Mi madre se quedó delante de mí un rato. Finalmente, sonrió con dulzura, pero su sonrisa estaba llena de cortesía y distancia. Elena, debes saberlo. Nuestra relación ha terminado. No se puede forzar. Por favor, no te desquites con Lucía por mi culpa. Contuve las lágrimas que se me acumulaban en los ojos. Extendí la mano para coger el regalo. Lucía saltó en el momento justo. Además del pequeño regalo, había unas galletas que había hecho mi madre. Pero he oído que no te gustan. Diciendo eso, extendió la mano para coger mi bolso. Si no te gustan, devuélvemelas. Las galletas que hace mi madre son las que más me gustan. Mientras forcejeábamos, las lágrimas ya no pudieron contenerse. Cayeron en grandes gotas. Apreté la bolsa con fuerza. Metí la mano y saqué las galletas. Me las metí en la boca a puñados. Me atraganté y empecé a toser. Seguí metiéndome las galletas en la boca. Lucía se rió. Miró a su madre con expresión triunfante. Te lo dije, las galletas de mamá son las mejores. ¿Quién era ese niño desagradecido de antes? Antes no le gustaban. Mamá no se inmutó. Sacó un pañuelo con elegancia y me lo dio. Me dijo que me limpiara la cara. Luego siguió charlando y riendo con Lucía. Se fueron a conocer a sus nuevos compañeros. Los otros alumnos que nos rodeaban empezaron a burlarse de nosotros. Ja, ja, ja. Está llorando porque las galletas están muy buenas. Ja, 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 ja. Nunca ha comido galletas. Ja, 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 ja. Yo no dije ni una palabra. Solo bajé la cabeza y me comí toda la bolsa de galletas de un tirón. Después llegó el momento de los juegos entre padres e hijos. Yo seguía solo. Esta vez, mi madre no actuó como de costumbre. Parecía que por fin había descubierto cómo ser una buena madre. Ella y Lucía trabajaron juntas a la perfección, completamente inmersas en el juego de pasar globos, mientras yo estaba sola en un rincón, secándome las lágrimas en secreto. Lo consiguieron. Mamá se inclinó feliz y besó a Lucía en la frente. Lucía saltó, rodeó con sus brazos el cuello de mamá y gritó emocionada. En ese momento, repasé cuidadosamente a todas las personas que conocía. Entre todas las personas que conocía, no había ni una sola que pudiera tener un gesto tan íntimo conmigo. Sin darme cuenta, me mordí las uñas hasta hacerme sangre, pero ni siquiera me di cuenta. Los pocos niños que había a mi lado aceptaron los caramelos de Lucía y se reunieron a su alrededor para burlarse de ella. ¿Dónde está tu madre? Elena, no tienes madre, ¿verdad? Tu madre ya no te quiere, ¿verdad? Eres tan lamentable. Mamá finalmente miró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Pensé que debía haberme visto mordiéndome las uñas. Tenía que ser eso, pero no dijo nada. Solo se quedó mirando la parte superior de mi cabeza con expresión inquieta. Así que lo supe. La barra de progreso apareció de nuevo. Las palabras también aparecieron. La pequeña mocosa ya había sido atormentada lo suficiente. El medidor de arrepentimiento tenía que subir más. Así es. Era hora de llorar. Sería extraño no arrepentirse. Mamá pareció inspirarse en esas palabras. Inconscientemente, bajó la cabeza y acarició la cara de Lucía. Desesperado, solté mi dedo ensangrentado. En ese instante, la barra de progreso estancada comenzó a moverse lentamente. Poco a poco, lentamente, poco a poco, fue bajando. 65,00%, 64,00%. La sonrisa de la cara de mamá se desvaneció lentamente. Fue sustituida por el pánico. Parecía sentir algo. Soltó la mano de Lucía. Inconscientemente, dio 2 pasos atrás. Sus ojos me miraban fijamente. 53 minutos por ciento. Me sequé las lágrimas. Sonreí tranquilamente a mamá. Si mamá no me quiere, ¿por qué me trajo al mundo? 45 minutos por ciento. 44 minutos por ciento. De repente, sonó la alarma. Alarma de nivel 1. Alarma de nivel 1. Valor de arrepentimiento anormal. Valor de arrepentimiento anormal. La mandíbula de mamá finalmente se relajó. Bajó la cabeza con orgullo. Deberías preguntárselo a tu padre. Todo es culpa suya. 39 minutos por ciento. 38 minutos por ciento. Alarma de nivel 1. Alarma de nivel 1. Valor de arrepentimiento anormal. Valor de arrepentimiento anormal. Si fue papá quien se equivocó, ¿por qué me castigan a mí? 28 minutos por ciento. 27 minutos por ciento. Mamá entró en pánico.
¿Crees que tú no tienes la culpa? Si me equivoqué, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no pudiste enseñarme? Y sin embargo puedes enseñar a Lucía, el huérfano que recogiste del orfanato, 23 horas por ciento. Por fin rompí la fachada de compostura y confianza de mamá. Se abalanzó sobre mí, y me agarró con fuerza por los brazos. No te alteres. Sal conmigo. Tengo algo que decirte. En cuanto terminó de hablar, un pitido señaló el final de la alarma. Al mismo tiempo, la barra de progreso finalmente se detuvo. Valor de arrepentimiento del hijo rebelde, 20 horas por ciento. La misión está a punto de fracasar. La misión está a punto de fracasar. Después de 35 días, mamá finalmente me reconoció. Esto me hizo, a la edad de 6 años, comprender una verdad demasiado pronto. Mientras no valore a los demás, no podrán controlarme. A los 11 años, pensé que mi relación con mi madre mejoraría, pero mi padre había estado esperando detrás de la multitud. Cuando mi madre me sacó de entre la gente, él me agarró por el cuello. ¿Qué haces aquí? ¿Tan extraño es eso?, preguntó mi madre sorprendida. Mi padre me empujó hacia él y me tiró bruscamente a su lado. He venido a asistir a la ceremonia de inauguración de mi hija. ¿Tan extraño es eso? Si no hubiera venido, ¿debería haber dejado venir a su madre? Luché por liberarme del agarre de mi padre. Sin embargo, él estaba usando la fuerza en secreto. Estaba claramente enfadado. Su tono era gélido. Anoche trajiste a un hombre delante de mí. Hoy has hecho que alguien trajera a esta niña, que recogiste y la has metido en la escuela de mi hija. Esto es lo que siempre dices. Los puentes son puentes y las carreteras son carreteras. Mamá se mordió el labio y no dijo ni una palabra más. Esta es tu última advertencia. No vuelvas a aparecer delante de mi hija. Si tienes tiempo, ve a cuidar de tu amante. Si no ocurre nada inesperado, la próxima vez que nos veamos será en la comisaría. La cara de mamá se retorció de ira. Él gritó, ¿qué le has hecho? Papá no respondió. Cogió el teléfono con una mano, y con la otra me sacó del local y me empujó dentro del coche antes de colgar. Me miró con expresión sombría. No creas que no sé lo que estás tramando. Aparté la cara. No digas nada. De repente gritó. Luego me agarró la cara y me obligó a mirarlo. Has aprendido todos sus malos hábitos, ¿verdad? ¿Para qué tienes boca? Cállate y muérete. Volvió a colgar la llamada de Sofía. Sus palabras fueron breves y concisas. Comenzó la ceremonia. Me quedé atrás mirando. Solo lloras cuando te acosan. Eres autodestructiva, metiéndote galletas en la boca. Solo esperas a que tu madre te compadezca. Su expresión era aterradora. No he dicho nada malo, ¿verdad? Di un paso atrás. No me atreví a responder. Tú eras la que defendía a los demás en el jardín de infancia. Podías enfrentarte a 3 personas tú sola. Hoy te han acosado y has mostrado debilidad. Volvió a colgar el teléfono enfadado. Escúchame con atención. Solo lo diré una vez. Habló despacio y con deliberación. Escúchame. Utilizar la compasión para ganarse la simpatía es una táctica de los débiles. Tu madre es un ejemplo vivo de ello. Tu madre es un ejemplo vivo. Utilizó la autolesión para manipularme. Tú lo viste. Nunca lo conseguirá. ¿Qué hacen las personas fuertes? ¿Sabes qué se llevó? La montura de las gafas de Fujin. Las personas fuertes utilizan todos los recursos a su alcance. No se detienen ante nada para conseguir lo que quieren. Nunca se rinden hasta que lo consiguen. Mientras hablaba, abrió un artículo de noticias. Hizo clic en él. De repente, apareció en la pantalla una escena sangrienta. Era un cadáver mutilado. La tía Isabel, has oído bien, era la novia del tío Carlos. Se tiró de un edificio el mes pasado. ¿Quieres saber qué está haciendo ahora el tío Carlos? Sonó el teléfono. La voz del tío Carlos se oyó al otro lado. ¿Estás libre esta noche? Quedemos. Papá colgó el teléfono con decisión. ¿Has visto eso? Los que no se preocupan por ti, aunque te tortures hasta la muerte, te tratarán como quieran. Como quieran. Terminó de hablar, ignorando mis llantos y vómitos. Abrió la puerta del coche y salió. Deja de lado tus pensamientos peligrosos. Si te atreves a tener pensamientos autodestructivos otra vez, te echaremos de la familia para siempre. El conductor me preguntó, señorita, ¿a dónde vamos? Me sequé las lágrimas de la cara, a casa de la abuela. Años más tarde, cuando recordé a mi despreciable padre, al menos había una cosa por la que le estaba agradecida. Le estaba agradecida por descubrir a tiempo que me autolesionaba para buscar compasión, por cortar ese pensamiento por completo. De hecho, estaba fingiendo ser digna de lástima. Era un instinto arraigado en mí desde la infancia, porque mi madre utilizaba ese método con mi padre muy a menudo. Aguanté el acoso de Lucía, me atiborraba de galletas. Lo único que quería era que mi madre sintiera lástima por mí. Ese día, fui a casa de mi abuela. A mi abuela Lola no le gustaba. Me obligué a darle un masaje en la espalda. Intenté hacerla feliz. Mi abuela miró mis ojos hinchados. Esbozó una sonrisa forzada. Finalmente,
No pudo evitar secarse las lágrimas. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Le dije que no quería que Lucía fuera hija de mi madre. Si mi madre no tuviera otras hijas, se acordaría de mí. La abuela dijo que era sencillo. Hace tiempo que quería intervenir, pero mi padre se había negado. Decía que haber nacido en esta familia era mi desgracia. Los niños desafortunados deben aprender a crecer por sí mismos. De lo contrario, cuando tuviera una madrastra y hermanos menores, nunca sería capaz de soportarlo. Mirando atrás ahora, no sabía si debía odiarlo o darle las gracias. El asunto de Lucía se resolvió rápidamente. Como los papeles de adopción de mi madre estaban incompletos, la abuela canceló directamente la tarjeta a nombre de mi madre. Mi madre apeló y descubrió que su certificado de matrimonio con papá era falso. En otras palabras, no solo no se habían casado, tampoco tenían una relación matrimonial real. Al parecer, el certificado de matrimonio lo había arreglado la abuela en su momento. Mi madre pensaba que la familia tenía contactos. No era necesario estar presente en persona. Lucía perdió el apoyo económico de su madre para pagar la matrícula, y se vio obligada a abandonar mi colegio. La enviaron de vuelta al orfanato. Al marcharse, me miró con odio. No te hagas la importante. Tu madre me quiere a mí. Yo permanecí impasible. Yo soy la que se queda en la escuela. Tu madre ya no te quiere. Eres una huérfana sin madre. Yo soy la que se queda en la escuela. Tu padre te va a buscar una madrastra. A tu padre no le importas. Tu madre no te quiere. Yo soy la que se queda para ir a la escuela. La casa de Lucía estaba en ruinas. Ella lloraba y gritaba. La entregaron a la furgoneta del centro de acogida. Mi madre no tenía otra hija. Realmente había vuelto para buscarme. Era el día antes del banquete de compromiso de mi padre. Mi madre apareció en la puerta de la escuela con aspecto demacrado. Efectivamente, Lucía se había ido. La mirada que me dirigió se suavizó. Me miró con tristeza desde lejos. Quería acercarse, pero no se atrevía. En ese momento, la barra de progreso que había sobre mi cabeza se iluminó de repente. El rojo se disparó hasta la parte superior. Valor de arrepentimiento del hijo rebelde, 70,00%. Enhorabuena, anfitrión. Estás a punto de triunfar. Mi madre finalmente se relajó. Se acercó y me acarició la cabeza. Tu padre se va a casar. Solo he venido a decirte que, a partir de ahora, cuando estés con tu madrastra, no debes ser tan egoísta como antes. Ya no estaré aquí para mimarte. Me ordenó la mochila y luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Subí aturdido al coche del conductor, y me quedé mirando por la ventana las palabras que aparecían en la pantalla. ¿Qué está pasando? La personalidad de la protagonista femenina se ha derrumbado, ¿verdad? Él se ha vuelto para mirar a este mocoso. Esto no mola nada, pero es muy extraño. Esta vez, el mocoso no ha sido provocado. El valor del arrepentimiento ha aumentado mucho. ¿Qué está pasando? Los mosquitos suman molestos. Así que me quedé mirando la barra de progreso sobre mi cabeza. Empecé a contar en silencio desde 32. Al principio, sonó una alarma. Alarma. El valor de arrepentimiento del hijo rebelde es anormal. El valor de arrepentimiento del hijo rebelde es anormal. 69,00% 24 horas por ciento 10 horas por ciento. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué acaba de pasar? El pequeño mocoso estaba a punto de morir hace un momento. La misión de la protagonista femenina no se puede completar. El texto acaba de aparecer. La barra de progreso se disparó de repente. 50 minutos por ciento 70,00%. Sí, me ha dado un susto de muerte. Resulta que era una alerta de error del sistema. Alerta 15 horas por ciento 10 horas por ciento. Alerta roja. El valor del arrepentimiento del hijo rebelde 10 horas por ciento. El coche se detuvo delante de la puerta principal. Terminé mi juego de batalla de mensajes. Quiero controlar mis pensamientos. Debería ser fácil para todo el mundo. En ese momento, lo comprendí, no importa qué pensamientos tengas. No durarán para siempre. Intentar ganarse la compasión o el arrepentimiento de otra persona, incluso si lo consigues, solo será temporal. Un día, ese pensamiento se desvanecerá y desaparecerá. Innumerables tías Isabel se destruyeron, a sí mismas solo para cambiar los pensamientos de otra persona. ¡Qué tontería! Cuando descubrí que faltaban 2 entradas para la fiesta de compromiso de mi padre en mi mochila, supe que mi madre no había venido realmente a verme. En ese momento, por un retorcido sentido del humor, quería que mi valor de arrepentimiento bajara a 0. Si eso ocurría, mi madre vendría seguro a suplicarme. Si me suplicara, le diría, mamá, abrázame, abrázame fuerte, como lo hace Lucía. Aceptaré tu petición. Pensé que las fluctuaciones en mi nivel de arrepentimiento debían de haber inquietado a mi madre. Al día siguiente, en la fiesta de compromiso de mi padre, ella llegó temprano al hotel. Iba vestida elegantemente, con un hombre alto a su lado. Se comportaban de forma íntima.
como si estuvieran en una sesión de fotos. Era un hotel temático. Normalmente, mucha gente se hace fotos allí, pero el banquete de compromiso de papá había reservado todo el local. Supongo que mamá vino a propósito para provocar a papá, igual que trajo a Lucía para provocarme a mí. Cuando papá los vio, se enfadó mucho, se acercó enfadado. Mamá fingió centrar su atención en el hombre, que estaba a su lado hasta que mi padre gritó enfadado, y ella giró la cabeza sorprendida. ¡Qué conveniente! Él actuó con tanta calma. Los mosquitos saltaban de alegría. Ja 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 ja. El protagonista masculino debe de estar arrepintiéndose mucho. ¡Qué pena! Ya es demasiado tarde. Nuestra protagonista femenina ha encontrado a su verdadero amor. Ja 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 ja. Mira lo enfadado que está el protagonista masculino. Parece que la fiesta de compromiso se ha cancelado hoy. A mi padre le saltaban las venas de la frente. Has entrado con mi entrada. Intentas hacerte el duro conmigo. Es porque no te traté lo suficientemente mal. Has sobreestimado mis límites. ¿O crees que soy estúpido? No puedo ver a través de tus pequeños trucos. La cara de mamá se puso roja como un tomate. Juan, suéltame. Te estás dando demasiada importancia. Estoy haciendo fotos, pero el lugar está ocupado por vosotros. ¿Creéis que me importa vuestra entrada? Si creéis que estoy usando trucos, ¿por qué picáis ahora? Casaos vosotros. Yo haré mis fotos, cada uno a lo suyo. ¿Por qué os ponéis tan nerviosos? Papá se está riendo tanto que está saltando. ¿Y a eso le llamas ocuparte de tus asuntos? Hermana, deja de venir aquí a llamar la atención. Vale, esto es muy molesto. Terminó de hablar y agitó la mano. El personal de seguridad se apresuró a entrar. Papá apartó la cabeza con determinación. En ese momento, la barra de progreso sobre su cabeza permaneció completamente inmóvil. Esa barra de progreso, salvo por saltar ocasionalmente al 1%, permanecía estable, como muerta, atascada en el cero. Mamá y ese hombre eran arrastrados por los brazos y empujados hacia la salida del hotel. A mamá le habían subido la ropa, dejando al descubierto un trozo de piel en la parte baja de la espalda. No pude soportarlo más. Lloré y corrí a proteger a mi madre. Maldije a mi padre, llamándole bastardo. Mordí el brazo del guardia de seguridad, pero cuando extendí el brazo para bloquear a mi madre, ella me empujó. Lloraba con fuerza, diciéndome que no fingiera ser una buena persona. Dijo que éramos una familia, que no había ni una sola persona buena en ella. Dijo que ojalá me hubiera dejado morir en su vientre. Me empujó al suelo. Por un momento, olvidé llorar. No podía entenderlo. Nadie me había enseñado nunca. ¿Por qué protegía a mi madre? ¿Por qué quería que muriera? Lo miré confundido, a la multitud caótica, a las letras retorcidas y enloquecidas. De repente me di cuenta, que aunque no hubiera elogiado la belleza de esa tía, probablemente mi madre no me quería. El pensamiento se descontroló. La barra de progreso cayó en picado. Misión fallida. Valor de arrepentimiento del hijo rebelde, 0%. El valor de arrepentimiento del hombre despreciable era del 0%. Se oyó una voz. En ese momento, el rostro de mi madre se puso mortalmente pálido. Gritó salvajemente, como si se hubiera vuelto loco. Me voy a casar con mi nueva amante. Voy a adoptar a un bebé abandonado. Te haré arrepentirte. Te haré arrepentirte hasta que te pongas morado. Juan, nunca volveré a molestarte. Nunca volveré a beber por ti. Nunca volveré a esperar a que vuelvas a casa. Te haré morir solo. Si te gusta tu madrastra, ve a buscarla. Cuando tu madrastra te pega, ni siquiera puedes llorar como es debido. Mi madre parece haberse vuelto loca. Se la llevaron a la fuerza. Unos momentos después, la música comenzó a sonar en el salón de banquetes. Nadie volvió a mencionar el incidente. Solo yo seguí a mi abuela, suplicándole, rogándole que no le hiciera daño a mi madre. Finalmente, mi abuela suspiró, aceptó mi petición y luego me dijo algo que nunca olvidaré en toda mi vida. Me dijo, niña, debes recordar que el objetivo final de una mujer nunca es hacer que alguien se arrepienta, sino vivir su vida sin arrepentimientos. Cuando tenía 15 años, mi padre se casó. Al año siguiente, tuve una hermana menor. El novio de mi madre parecía haber ido a la cárcel. Solo quedaba mi madre, viviendo sola en un pequeño apartamento. Tenía suficiente para comer y vestirse. La abuela decía que era por mi bien. De vez en cuando lo visitaba. A veces lloraba, a veces reía y a veces pensaba en mí. A veces me odiaba, pero lo que más oía era, mis 400.000 millones. Pensaba que debía de ser la recompensa por completar la misión. La barra de progreso desapareció. El texto también se desvaneció, pero el sistema volvió a aparecer. Ese fue el día en que cumplí 14 años. Mi hermana pequeña Clara me había quitado mi horquilla favorita, la que le faltaba una perla. De repente, una voz mecánica resonó en mi mente. Detección del sistema. La anfitriona está sufriendo un trato injusto por parte de su padre y su madrastra. ¿Deseas vincular el sistema?
de venganza de la protagonista femenina, venganza exitosa, recompensa, 400.000 millones. Me reí, mi madre me ha vinculado a esta maldita cosa. El nivel de odio de la anfitriona está a punto de alcanzar su punto máximo. Deseas vincular inmediatamente. ¿El sistema de venganza de la protagonista femenina? Oh, ¿te refieres al nivel de odio? Cambié de opinión. Nivel de odio, 100,00%. Nivel de odio, 0 horas%. Nivel de odio, 100,00%. Nivel de odio, 0 horas%. Después de darle vueltas varias veces, el sistema emitió un chirrido. A partir de ese momento, esa maldita cosa desapareció por completo de mi vida. Mi comprensión de la protagonista femenina es diferente de lo que entiende ese sistema de mierda. La protagonista femenina no tiene una fórmula fija. No se trata de abandonar a un hijo o de abandonar a un marido y compadecerse de sí misma. Una verdadera protagonista femenina puede tener amor, pero no se obsesionará con encontrar placer en los hombres. Una verdadera protagonista femenina puede dar a luz a un hijo rebelde, pero asumirá la responsabilidad de sus actos. Hará todo lo posible por enseñarle muchas lecciones. Nunca se guardan sus pensamientos para sí mismas. Nunca soportan el sufrimiento en silencio. Pueden cometer errores, pero aceptan las consecuencias de sus decisiones. Saben quién es responsable de sus errores y quién debe asumir las consecuencias. Nunca descargarán su frustración en un niño débil, solo porque no pueden enfrentarse a un idiota fuerte. 10 años después de la desaparición del sistema, yo tenía 24 años. Me había unido a las operaciones del Story Group y tenía mi propia empresa a mi nombre. Mi madre todavía gozaba de buena salud. Suspiró, te has convertido en una protagonista femenina. No estaba segura de si mi personaje encajaba en el molde de una protagonista femenina, pero una verdadera protagonista femenina no tendría tiempo para preocuparse por su personaje.